en los hospitales y en las facultades, como también para las actividades asistenciales, ¿no? Lo que hacemos ciencia en los hospitales es academia. Lo que asistimos para ver, para manejar, operar a los pacientes es asistencial. Ambos se vieron perjudicados por esta inesperada pandemia. Bueno, ese es el tema de hoy. Yo creo que nadie más va a ingresar. Vamos a presentar la pantalla completa. COVID y embarazo. Y vamos a abrir nuestra clase. Muy bien. Bueno, COVID y embarazo. Ya para el día de hoy hemos cambiado recién esta actividad. Lo daba el doctor Mario García. Y ahora me tocó a mí presentarlo. Como bien saben ustedes que la infección por coronavirus llamada SARS-CoV-2 y más comúnmente COVID-19 fue y sigue siendo una emergencia de salud pública, y la OMS la declaró como pandemia el 1 de marzo del 2020. Hasta ese día éramos felices y de repente el 1 de marzo se emitió el nombre de pandemia y se alteró completamente la academia y la asistencia a los hospitales, ¿no? Bueno, recuerdan ustedes, porque vivieron también, que el primer caso se dio en Wuhan, China, en diciembre del 2019, y pensábamos que ahí se iba a quedar, el bloqueo iba a ser ahí, y veíamos en los noticiosos cómo Wuhan y otras ciudades chinas estaban prácticamente vacías. Nos asustamos todos. Nunca va a llegar aquí. A los pocos meses ya las calles cochabambinas también estaban vacías. Gente que se había visto infectada y afectada, estaban botadas en las calles. ¿Recuerdan esas imágenes dramáticas del Ecuador donde sacaban a sus muertos y lo botaban en las calles? Era impresionante, ¿no? Una experiencia un poco dantesca, ¿no? Bueno, pero ¿qué se sabía de la enfermedad y qué se sabe hoy en día? Que se era una infección zoonótica, ¿no? O sea, de animales a animales y de animales a humanos. Y posteriormente, pero la pandemia ya fue una transmisión de persona a persona a través de las gotas de Fluyet, que se llaman esas gotas respiratorias que emitimos cuando hablamos o cuando tosemos. Y que cuando tosemos y estamos infectados, una persona un familiar, puede ser un amigo, menor la distancia, 2 metros. Y también la infección se supo a continuación que era la infección por contacto con superficies contaminadas, con secreciones infectadas. Y que también supimos en el ámbito médico que algunos procedimientos químicos, como por ejemplo la intubación traqueal, la ventilación no invasiva o manual, la traqueostomía, la resucitación cardiopulmonar, los estudios broncoscópicos, la inducción de esputo, la aspiración de secreciones respiratorias, la nebulización, la oxigenoterapia de alto flujo, eran emisores de aerosoles que producían infección en las personas que estaban en las inmediaciones. Bueno, así fuimos conociendo poco a poco más el mecanismo de transmisión, y pues más raramente era a través de heces contaminadas, ¿no? Porque estos pacientes tenían diarrea, pero eso ya era más raro, la infección. Si eso pasaba con la madre, en este caso hablando de embarazo, ¿y qué pasaba con el feto, con el feto? ¿Había una transmisión transplacentaria, o sea, transmisión vertical? Sí. Después supimos que era baja, sin embargo, no pasaba del 3.1, 3.5%. También se detectó ocasionalmente virus en el líquido amniótico, ¿ya? Pero sí también se encontró con más frecuencia el virus del COVID en la placenta, ¿sí? Producía una especie de placentitis.
Si bien la transmisión vertical era una eventualidad, pero alguna vez solía haber o puede haber aún. Pero esta placentitis o esta transmisión vertical era cuando la infección materna era grave. Es baja, pero sí, está reportada, ¿sí? Placentitis. Y hasta hemos visto en los hospitales óbitos fetales. No, pero no estos óbitos en mujeres que venían al hospital con florida sintomatología, sino esas jóvenes que por ser jóvenes lograban sobreponerse a la enfermedad y como una semana anterior ya asintomáticas o con leves síntomas, 2 semanas después venían con óbito fetal. Y la única explicación era que había una placentitis y que esa había interferido en la perfusión fetal y se terminó el feto muriendo. Esas cosas suplimos y lo aprendimos por experiencia propia en nuestros hospitales. Muchos óbitos atendimos así. Muchos óbitos, pues de repente 10, 15 óbitos en toda la pandemia. Bueno, y ojo que mi hospital no era un hospital COVID, pero venían las pacientes con COVID que ameritaban un tercer nivel, por ejemplo, desprendimiento prematuro de placenta con COVID. Eso no lo van a manejar en segundo nivel o en primer nivel. Y no había hospital de tercer nivel para COVID. Entonces tuvimos que improvisar un área, un quirófano, un personal médico y un laboratorio para recibir a estos pacientes no siendo hospital COVID. Los hospitales COVID, el Hospital del Norte, Hospital del Sur, Hospital de la Quintanilla, en fin, de Quintanilla, pero se vieron rebasados. Y no sabiendo qué hacer, por ejemplo, con 3 cesáreas previas, con eclectismo placentario, lo mandaban, les importaban a ellos. Algunos médicos rechazaron a las pacientes, pero volvieron a enviar y asumimos de que ¿quién más va a resolver estos problemas si no éramos nosotros como tercer nivel? Y cayeron médicos, cayeron enfermeras y hasta se murieron, se murieron. Bueno, causó sorpresa a todos. Nos pescó en pañales, como dice, bueno, hablando en terminología popular. La mayoría de los recién nacidos infectados provenían más que de una transmisión vertical transplacentaria, de una transmisión horizontal, ¿sí? Si bien no se ha evidenciado que el virus existe en las secreciones vaginales ni en la leche materna, sí, pero había en la región perianal, que está al lado de la vagina, pues hay otra fuente de contaminación para el feto, ¿no? Para el neonato en este caso. Bueno, ¿cómo se infectaba la madre? ¿Cómo se infecta? El periodo de incubación en general es de 4 a 6 días, pero puede tener un rango de variación entre 2 y 14 días. Y estas madres infectadas, la mayoría cursarían asintomáticas, o sea, un 75%. Y si tenían sintomatología, el 80% eran leves, COVID-19 leves, un 80%. Y en estas pacientes los síntomas más frecuentes eran en la gestación fiebre y tos. Algunos síntomas más raros en estas pacientes eran pues mialgias, disnea, anosmia, expectoración, cefalea y diarrea. De las pacientes infectadas, el 80% eran leves y asintomáticas, y pues pero un 15% evolucionaban a formas graves. 4% requerían ingreso a terapia intensiva y un 3% aún necesitaban ventilación invasiva, ¿no? Asistencia ventilatoria mecánica. ¿Y qué pasa con la gestación y el COVID? Bueno, la gestación, cuando se asocia, la gestación se volvía con COVID más severa cuando la edad de la madre con COVID y embarazo era más avanzada. Cuando tenían un índice de masa corporal superior a 30, peor si eran 40 o más,
o cuando eran hipertensas crónicas tenían más riesgo de tener una infección severa, o cuando tenían diabetes, sobre todo la diabetes pregestacional, o sea, una mujer diabética que se había embarazado y había adquirido COVID. Las formas graves se presentan en el COVID como neumonía grave. Las formas graves presentan síndrome de dificultad respiratoria del adulto y agudo. Cuando decimos que es grave, cuando hay una enfermedad tromboembólica, cuando hay alteraciones cardíacas, encefálicas, o cuando hay signos de sepsis o de shock séptico. Marcadores analíticos en sangre de gravedad y que tenían valor pronóstico, decimos que son cuando el LDH es superior a 450, cuando la ferritina está elevada, cuando la troponina está alta y cuando el dímero D está elevado. Esto, sepan ustedes, ¿cuáles son los marcadores de severidad? Bueno, LDH, ferritina, troponina y dímero D elevados. Otro dato de manera general para enunciar es que las formas graves de COVID-19 pueden presentarse como un cuadro de preeclampsia-like, se llama, ¿ya? Preeclampsia-like, que clínica y analíticamente tienen un parecido mucho a la preeclampsia grave. El diagnóstico diferencial lo da en los países europeos los factores angiogénicos, ¿ya? Los factores angiogénicos. El ratio soluble factor like tirosina quinasa 1 se llama ¿ya? Soluble factor like tirosina quinasa 1, o sea, esto es un antiangiogénico. Cuando es mayor a 38 el ratio, indicaba preeclampsia. Versus cuando el valor del split 1 dividido entre el placental growth factor, ¿ya? Yo les digo a mis estudiantes, deben estudiar inglés. Muchos de ustedes entienden inglés, hablan inglés, leen inglés, pero no hay interno que sea buen interno catalogado, que no hable inglés, o que no entienda, o que no lea al menos el inglés. El idioma oficial de la ciencia, bien lo saben, es el inglés. Por eso a mis internos les digo, a mis estudiantes, vayan a estudiarme, y vayan a estudiar obstetricia en este momento, y también si pueden revisar artículos en inglés, háganlo. Cuando estuvimos en Barcelona, oye, ¿hablan inglés? Y sí, y no, y más o menos. Oye, pero ¿qué clase de médicos son ustedes? Si no hablan inglés, ustedes se diferencian del abogado, del melenudo estudiante de arquitectura, de antropología, porque ustedes son gente que no tienen tiempo, porque leen mucho, porque estudian inglés además, porque si no, no son buenos profesionales. Bueno, es lo bonito, siempre hay nuevas cosas para estudiar en medicina, siempre hay un nuevo tema para actualizarse. Así que, bueno, estos temas son, ratio significa cociente, por ejemplo, índice también significa el índice de este antiangiogénico sobre el proangiogénico, el split 1 versus dividido entre el placental growth factor, hace la diferencia si es una preeclampsia verdadera versus una preeclampsia like. Muy bien. ¿Qué complicaciones neonatales existían o existen? Bueno, no hay evidencia de que mayor riesgo de aborto exista o mayor pérdida de la gestación de manera precoz. No se han descrito, puede ser, pero que existan, se vayan describiendo más adelante, pero al momento no se han descrito defectos congénitos. Y si lo han hecho, bueno, ha debido ser después del 22 de febrero de este año. Este artículo tiene esta característica del Clínic de Barcelona, está en el Clínic de Barcelona, en el protocolo, y su última actualización fue en febrero de este año. La principal complicación perinatal asociada al COVID es la prematuridad, ¿sí?
que oscila hasta un 17% a expensas de la iatrogénica. Prematuridad iatrogénica la denominamos aquella interrupción del embarazo inducida por el médico antes de las 36 semanas, 36.6. Mejor, antes de las 37 semanas, o sea, hasta 36.6. Oye, la mamá está mal, el feto está mal, interrupción del embarazo. Esa es una interrupción iatrogénica, esa es una prematuridad iatrogénica. Puede existir y existe afectación placentaria por por COVID-19 y pues la placenta tiene alteraciones anatomopatológicas y se caracteriza por ser una placenta de baja perfusión vascular tisular y también se han encontrado depósitos de fibrina entre las vellosidades placentarias, cuyas consecuencias se repercuten en el feto y producen restricción de crecimiento fetal, hipoxia, acidosis y muerte fetal. En relación de los neonatos de madres con COVID-19, el 25% pueden ingresar en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ya sea porque tiene afectación por transmisión horizontal o porque pues restricción de crecimiento o por prematurez simplemente. 50% de los neonatos presentan un cuadro similar al de los adultos, tanto en clínica como en el laboratorio. ¿Ya? Pero estos bebés tienen mejores resultados que sus mamás. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de la infección en la gestación? Pues para el diagnóstico laboratorial, más allá de la clínica, tenemos pruebas genéticas, pruebas antigénicas, y pruebas de anticuerpos. El gol estándar está en las pruebas genéticas, ¿sí? El PCR es el gol estándar. Y este PCR se obtiene la muestra con un hisopado nasofaringeo profundo y se lo diluye en un solvente que busca partículas del RNA del virus y si no se encuentra, pues es positivo. Tiene una sensibilidad alta del 95% con una especificidad del 100%. En cambio, otras pruebas buscan antígenos, ya no partículas de RNA del virus. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Este PCR, hay otro PCR que vamos a hablar que es otra cosa, pero este PCR significa reacción en cadena de la polimerasa que al encontrar partículas del RNA viral, los fotocopia, si va la expresión, y saca muchas fotocopias, entonces sí, detecta la máquina, el lector, que hay sí partículas de RNA del virus y nada más que de este virus. Por eso es el gol estándar. Otras pruebas, como las antigénicas, no buscan el RNA del virus, sino antígenos virales de la cápsula propiamente, como la proteína M o las unidades S1 o S2 de las proteínas. ¿No ve que tiene como espinitos el coronavirus? Bueno, de esas proteínas buscan algunas partículas, pero de la cápsula. Tiene buena sensibilidad, bueno, entre las más bajas, sin embargo, el 60%. La prueba de detección de anticuerpos toma su tiempo y las IgGs y las IgM son detectadas. Detectan la presencia de anticuerpos IgM o IgG, para COVID, en sangre, en suero o en plasma. Tiene buena sensibilidad aceptable del 88%. Si estas pruebas, la antigénica o de anticuerpos, sale negativo, pero tiene clínica compatible con COVID, se debe llevar a la paciente a un PCR, ¿sí? Que tiene la más alta sensibilidad y especificidad. De esa manera diagnosticamos que una paciente esté con COVID durante el embarazo. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial ante una paciente que sí tiene pruebas para COVID positivo? Bueno, se realiza una historia clínica, ¿no? Y a continuación un examen físico completo, y en el examen físico también hay que hacer la oximetría.
¿sí? De pulso y una buena toma de los signos vitales a conciencia, porque nos están dando datos vitales para esta paciente. Por suerte ustedes son cada vez más conscientes, pero hay gente todavía internos que todavía son medio inconscientes. Ustedes son más inteligentes que nosotros. Y yo no creo, seguro, les veo a ustedes más brillantes, pero algunos son un poco más flojos. Quiero que aprovechen todas estas cualidades que les da la evolución de la especie. Hay que pedir exámenes auxiliares de diagnóstico que les voy a indicar a continuación. Con todo esto hacemos una valoración inicial y decimos que estamos con alerta obstétrica cuando el feto tiene disminución de sus movimientos. Cuando hay disminución de los movimientos fetales, que como que es, oye, alerta, alarma. Cuando hay sangrado transvaginal, oye, hay algo que está pasando, cuidado, no lo mandes a la casa. Si tiene cefalea intensa y persistente, ojo, está complicado y debe internarse la paciente. Tinnitus si tiene ruptura prematura de membranas, si ve luces, estrellas, debemos saber que estamos con una cosa que nos debe poner en alerta. Cuando tiene contracciones uterinas dolorosas y frecuentes, sí está en trabajo de parto, o por lo menos en fase latente del trabajo de parto. Si tiene edema súbito importante en extremidades inferiores, ojo que puede ser una preeclampsia. Y hay que obviamente decir que es de alerta, de alarma cuando la hipertensión, o 140/90 o más, presenta a la paciente. Todas estas cositas que estamos describiendo acá, hacemos en la evaluación inicial. Estos signos, estos síntomas y pues más los auxiliares del laboratorio con una paciente embarazada y COVID positivo. Bueno, nuevamente hay que hacer una historia clínica, un examen físico, los signos vitales son importantes, hay que pedir un perfil metabólico, DHL o LDH, ferritinas, coagulograma, dímero D, fibrinógeno, si hay fiebre, un examen general de orina, un hemocultivo, una placa de tórax, y si tenemos sospecha de que la paciente está grave, además pedir troponina, proteína C reactiva, este es el otro PCR, ¿ya? PCR, ya no es reacción en cadena de la polimerasa, proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio, bien lo saben ustedes. Un electrocardiograma, una tomografía de tórax, protegiendo el abdomen, si está embarazada y si ya está desembarazada, pues con más razón. Y también hay que hacerle una toma de gases arteriales. Todos estos datos favorecen a la mamá, les va a agradecer el paciente y si tiene hijitos en casa, 2 o 3, y la mamá contrajo COVID, les va a agradecer silenciosamente. Sepan ustedes que detrás de una mamá hay todo un hogar y el hogar se desestructura, se vuelve un caos cuando la madre muere. Y he visto morir mamás, han muerto mamás y vino la tragedia del hogar. Ustedes son gente muy sensible, ya no comen tanta carne como nosotros, ya no son tan pasilleros como nosotros, ya no van a cazar como nosotros, medio más primitivos nosotros, ustedes tienen mayor sensibilidad y también tienen más sensibilidad con los pacientes. Ven detrás de una mamá, una familia, hijos esperando tras esa madre, y son más sensibles que nosotros, y yo les felicito por eso. Signos de gravedad, ojo, hipoxia, cuando la saturación está menos del 90%, ojo, cuando ven una mujer con dificultades respiratorias, ojo, cuando la paciente está confusa, ojo, cuando la urea está más de 19 miligramos de decilitro, ojo, cuando la frecuencia respiratoria está más de 30 por minuto, ojo, son datos de alarma obstétrica. Miren, este datito tan solamente, chicos, no hay mujer que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. No hay. Por favor, sean conscientes.
¿Quién debe tomar la frecuencia respiratoria y anotar en la historia clínica? El interno, ustedes. Entonces, si detectan una frecuencia respiratoria más de 30, ojo, está algo grave. A nivel pulmonar hay un problema pulmonar. Entonces, no lo pasen por alto. Más de 23, por si acaso, ¿ya? Pero más alerta estén si la frecuencia respiratoria es más de 30 por minuto. No les digan, te voy a contar tu frecuencia, tu respiración. Ustedes de soslayo, cuéntenlo desde ojo. Si está más de 30, ojo. Están frente a un paciente grave. Bueno, los casos leves, que son la mayoría, pues 80%, cursan con síntomas locales. Los síntomas son locales. ¿Dónde está el problema? Local, arriba, en la vía aérea arriba. Y tienen tos, rinosea. Son jóvenes. La mayoría les va a ir bien. Pídanle un examen, un análisis de sangre, una analítica, como lo llaman los españoles, o sea, los de Barcelona, y van a encontrar que el PCR es menor de 5 miligramos de cilitro, y los linfocitos, estos cursan con leucopenia y sobre todo a expensas de linfopenia. Los linfocitos están mayor a 1000 células por milímetro cúbico. Y el DLA, el HDL y la ferritina están normales. ¿Sí? Cuando tengamos este patrón sintomático o analítico, vamos a decir que es pues una sintomatología, es una paciente COVID leve, y les va a ir bien. ¿Cómo vamos a manejar esta paciente leve? Bueno, tiene principios, ¿sí? Controlar los síntomas, es un tratamiento sintomático y vamos a evitar hacer prevención de la propagación, de que se propague más el COVID. Habrá que aislarle a la paciente, ¿sí? Y pues vigilamos cómo está yendo la enfermedad. Es una vigilancia expectante, estar atentos. Para esto, pues para que se cumplan estos principios, aislación en una habitación durante 14 días, que hay 40. Será cuarentena, pero 14 días de aislamiento. Y medidas generales, sí hay que darle bastante agüita, que se hidraten, reposen, y su higiene tiene que ser frecuente. Si le vamos a dar medicamentos, fármacos, paracetamol, 500 miligramos cada 6 horas, sin pasar los 4 gramos al día. A veces van con 2 gramos suficiente. Y pues le pediremos que se autoevalúe, que nos comunique vía WhatsApp, vía internet, vía telefónica, algo. Pues si está deteriorándose o está mejorando o está estable, permanece estable la enfermedad, ¿sí? Pues eso es esta evaluación que hace el propio paciente de sí mismo, nos los comunica remotamente, eso es por celular, por teléfono. Esta evaluación de seguimiento se hace cada 24 o 48 horas, así lo hacen en España. En nosotros, de nosotros no. No es de su generación esta gente fue primitiva, y no fue la gente más lúcida la que estuvo en el CEDES en plena pandemia. Bueno, pero no hablaremos mal porque mañana mi ítem va a aparecer, si no en Bulo Bulo, en Entre Ríos, me lo van a llevar. Bueno, el seguimiento obstétrico hay que hacerlo también. Señora, ¿se mueve el bebé? Sí, se mueve, hasta bien. ¿Se endura la vasiguita? No, doctor, está lindo. Hay cefalea, ver chispas, estrellas, está edematizando. No, está lindo. Bueno, no vamos a poder escuchar la fetucaria, pero los movimientos fetales nos avisan que está yendo bien, y ese es un control obstétrico remoto. Pero algunas pueden requerir un control prenatal presencial y una ecografía, y si esto es así, se hace bajo medidas de bioseguridad. De esa manera hacemos un seguimiento al COVID leve en la embarazada. Se llama moderada, y esto puede alcanzar hasta el 15%, cuando ya hay neumonía leve, ya no vía aérea afectada, y abajo todo está bien. No, ya hay neumonía leve, eso ya es moderado, ¿sí? Estas pacientes deben venir al hospital,
sacamos una radiografía de tórax y vemos un infiltrado intersticial en uno o en los dos pulmones. Fíjense, la frecuencia respiratoria en la moderada es más de 20, pero menos de 30. La saturación de oxígeno al aire ambiente es mayor a 90. No se quiere uso de vasopresores y tampoco ventilación asistida. Y la escala del CURB 65 es menor de 1. Confusión, urea, respiratoria, blood pressure, presión arterial, respiratoria, urea, confusión, estado de conciencia. Y obviamente todas las mujeres son menos de 65 años. Esto, el CURB 65 ha sido pues para pacientes mayores de 65 años. Pero pueden ser útiles esta escala, pero sin 65 años, porque no hay mujer que va a venir al hospital de 65 años, ya está en su menopausia. Y pedimos un PCR, está mayor a 10, los linfocitos están menos de 750, fíjense, ya ha bajado, la ferritina mayor a 800 nanogramos ml y el LDH mayor a 450. Si es mayor, peor todavía. Estos datos más esta analítica nos habla de que estamos en un moderado y es un 15% a la paciente. ¿Y cómo vamos a manejar pacientes moderadas? Bueno, no ingresa a terapia intensiva aún, pero sí ya la estamos vigilando. Le damos soluciones parenterales, ¿sí? Para mantenerla hidratada, para mantener un equilibrio hidroelectrolítico, parámetros normales. Le damos paracetamol 1 gramo vía oral al día cada 8 horas o a requerimiento. Medidas específicas. Tiene hipertensión crónica, le daremos metildopa. Tiene diabetes más, le daremos insulina. Tiene asma u otros problemas, salbutamol. Si hay anemia ferropénica, le daremos hierro. O sea, hacemos un manejo farmacológico acorde a su enfermedad de base. Y sí pueden requerir estas pacientes antivirales. Y el antiviral, hoy por hoy aceptado, es el Remdesivir, de 200 miligramos en 24 horas el primer día, y el segundo, tercer, hasta 5 días hacemos con Remdesivir con 100 miligramos por 5 días. Esto cuando sucede le damos el manejo al neumólogo, por si acaso, ¿ya? Y pues puede haber una infección bacteriana complementaria, secundaria, y pues se le da cefotaxima, ceftriaxona o doxiciclina. Estos fármacos los tenemos y en los hospitales. Y si vemos pues, que tiene riesgo de trombosis, pues le damos heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas por 30 días. Muchas madres han muerto porque han presentado trombosis, ¿no? Y sobre todo cuando han habido embolias a pulmones ha sido peor. La heparina de bajo peso molecular se llama enoxaparina, Clexane, y pues dosis profilácticas son 40 miligramos día, cuando el peso de la mayoría de las mamás está entre 50 y 90. Menos de 50, bueno, ya a la vez hemos visto 20 y más de 90, 40 cada 12 horas habría que dar. Y si ya vemos que existe coagulación, digo, trombosis sí, los dímeros D están subiendo, entonces ya no usamos dosis profilácticas, sino dosis terapéuticas. Y la dosis terapéutica se usa 1 miligramo kilo peso cada 12 horas. Bueno. Neumonía grave, pues la saturación de oxígeno es menos del 90, la frecuencia respiratoria es más de 30, y esta paciente sí necesita vasopresores. Tiene distrés respiratorio, y pues por eso vemos que tiene disnea, tiraje intercostal, usa músculos accesorios respiratorios, y en la radiografía vemos infiltrados bilaterales, ¿no? Eso, entonces le calificamos con distrés respiratorio, o tiene datos de sepsis, con un Q-SOFA igual o mayor a 2. Cuando estos ya presentan, ameritan internación, manejo intrahospitalario, y probablemente si no es en cuidados intensivos, en cuidados intermedios, ¿sí? Q-SOFA, ¿qué significa? Un SOFA rápido, ¿no? Quick.
un SOFA rápido. Esto es un análisis laboratorial. Muy bien, el Q-SOFA, ¿cómo se identifica, cómo se determina el Q-SOFA? Esto tiene que saber de memoria. ¿Cuáles son los parámetros del Q-SOFA? La presión sistólica menor a 100, la frecuencia respiratoria mayor a 22 y el Glasgow menor a 15. Cuando está esto alterado, como que, pues, si tiene positivo, tiene una presión sistólica de 90, tiene una frecuencia respiratoria de 30, de 28, 2/3 significa grave, esa paciente amerita internación, esta paciente amerita un SOFA. ¿Y qué es esto? Un Q-SOFA, un SOFA rápido. Cuando es positivo 2/3 o 3/3, necesita un SOFA. Bueno, van a buscar qué es el SOFA ustedes. ¿Qué significa? Tienen que saberlo de memoria. Vigilancia materna y fetal habrá que hacerlo con los signos vitales, la saturación permanente, las imágenes de tórax, pueden estar más de uno, con heparina, de bajo peso molecular, a dosis profilácticas, pueden requerir dexametasona para madurar el pulmón, o pues como antiinflamatorio en la tormenta de citoquinas, y sí pueden necesitar remdesivir 200 miligramos primer día, y luego pues 100 cada día, por 5 días o por 10 días, eso ya lo va a calificar el neumólogo. Sin embargo, la frecuencia cardíaca fetal revisaremos cada 4 horas, y una ecografía de control, o si no lo tiene de base, pediremos a su ingreso. Y si el nacimiento es inminente antes de las 34 semanas, daremos maduraciones fetales con dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 48 horas, y decimos que el feto está protegido con corticoides y le sometemos a una cesárea o inducimos un parto. La vitamina D sí ha demostrado ser favorecedor en la infección. Pueden haber gente que apoya o detractores también. Bueno, pero lo que se sabe es que favorece en la inmunidad, contribuye al mantenimiento de la barrera física de piel y tejidos, epitelios, mejora la inmunidad celular innata y modula una respuesta adaptativa, ¿no? Las dosis serán 2.000 a 5.000 unidades internacionales. ¿Cuándo vamos a dar de alta a estos pacientes? Pues cuando vean los criterios clínicos de estabilidad, o sea, ya no hace fiebre, sino 37,3 o menos, ¿sí? La frecuencia respiratoria es menos de 22, la frecuencia cardíaca es menos de 100 por minuto, la presión sistólica es mayor a 92, mejor si es mayor a 100, la saturación de oxígeno basal es mayor a 94%, no tiene alterada la conciencia. Entonces sí, he hecho criterios de que está estable, y además sí, el último laboratorio indica un recuento linfocitario normal, y un PCR, una ferritina, un LDH están normales o están ascendiendo. Están descendiendo en este caso porque estaban altos, ¿sí? Este es el paciente, ok, todo lindo, alta. Hemos visto salir pacientes de terapia intensiva. Transmisión vertical nuevamente, chicos, existe poca evidencia de posibilidad de transmisión, no pasa del 3,5%. Sin embargo, se considera un riesgo de transmisión bajo, con una incidencia del 0,9%, pero no más del 3,5%, sobre todo cuando la carga viral es alta en la madre. Pero sí puede haber infección perinatal, sí, sobre todo cuando el feto, no se olviden que al salir el feto del parto, la mamá defeca, sí, está saliendo la mamá y la ampolla rectal está con esos fecales de feca. Tienen que acostumbrarse a esos chicos, pueden tener náuseas, vómitos. Entonces ahí puede contaminarse el feto, se puede infectar. Bueno, pero que se infecte ya es otra cosa, sí, puede contaminarse. ¿Le damos parto o cesárea? Si hay condiciones para el parto, parto. Y si viene con 6 expulsivo, o en expulsivo, pues vaya al parto. ¿Sí? Y si le vamos a dar parto, que se llama hacer analgesia de parto oportunamente, que no presente más dolor.
y que no se estrese más. En su momento, si hay indicaciones obstétricas, se hará una operación cesárea con todos, siempre ambos, con medidas de bioseguridad. El parto, pues se lo atiende cuando está en condiciones, se hace un monitoreo continuo en una sala de partos especialmente preparadas para COVID. No vamos a atender en parto en la sala de partos común y salió el COVID y va a entrar otra paciente normal. Obviamente tiene una sala de partos especial, ¿sí? Un monitoreo cardiotocográfico continuo y si hay alteraciones en el registro cardiotocográfico va a la cesárea. Hay que controlar la temperatura en el trabajo de parto, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Hay que minimizar los tactos vaginales, ¿sí? Lo más mínimo posible y no se realizan amniotomías hasta que la cabeza esté en tercer, cuarto plano. Considerar una abreviación del expulsivo. Los pujos sepan que pueden verse dificultados porque la paciente tiene mascarilla, ¿sí? El barbijo que lo llamamos, y a veces tienen una mascarilla por delante de plástico, bueno, no sé qué se llama, ese cobertor de las conjuntivas, puede dificultarlo, fíjense, puede haber problemas en el parto, pero debemos darle oxígeno suplementario, pero eso es un factor de riesgo también, porque mayor aerosoles producen. Es complicado, realmente nos tocó en pañales. Los CDCs de los gringos vieron en grandes estudios estas complicaciones maternas y neonatales. Pues los resultados maternos evolucionan peor que las no gestantes, ¿ya? Más admisiones de gestantes que no gestantes, porque están embarazadas, existen en cuidados intensivos. Requieren ventilación mecánica también más frecuentemente las gestantes con COVID versus las no gestantes. Y si el COVID se presenta, es más frecuente que se complique y que esté con peores resultados maternos y perinatales en tercer trimestre, ¿sí? Más allá de las 28 semanas. Y como decíamos, hay una alta tasa de prematuridad. Bueno, también hay más alta tasa de preeclampsia, de ruptura prematura de membranas, de diabetes gestacional, de óbitos fetales, de fetos restringidos, de fetos hipóxicos. Bueno, eso es el legado del COVID, que todavía no ha pasado, y pues, pero vemos alguna que otra vez. Y voy a contarles al final eso. ¿Debemos vacunar en el embarazo o no? Sí, se debe vacunar. Un día discutimos en el pase de guardia, ¿debemos vacunar o no? Y el ACOG, el Colegio Americano de Ginecólogos, y el Royal College dijeron, sí, debe vacunarse. ¿Cuándo debe vacunarse? De preferencia, debe vacunarse en segundo trimestre, ¿sí? En segundo trimestre. En segundo trimestre debemos vacunar a la mujer. Y si no hay otra y vemos que tiene factor de riesgo, délo en primer trimestre, délo en tercer trimestre, debe vacunarse, de preferencia en segundo trimestre. ¿Por qué? Porque el bebé se ha encontrado anticuerpos maternos contra el COVID en la circulación fetal. Entonces eso tiene un efecto protector. ¿Se vacuna o no se vacuna? Se vacuna. ¿La mujer gestante se vacuna o no se vacuna? Se vacuna, doctores. ¿Ya? ¿Y debe dar el pecho la mamá? ¿Se promueve la lactancia? Sí, se promueve. ¿Quiénes dicen? Los CDCs de Estados, los CDCs de los gringos, el Royal College de Inglaterra, la Organización Mundial, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, indican que sí se debe promover cuando hay condiciones para la madre y el feto, para el neonato en este caso, sí se promueve la lactancia materna. ¿Sí? Obviamente con las medidas de bioseguridad. Pero la decisión final la da el neonatólogo si vamos a dar lactancia, si vamos a usar lactancia artificial, el neonatólogo. Aún así, tengamos que usar lactancia artificial, debe mantenerse la producción de leche mediante la extracción de la leche, ¿sí? Y eliminación de esa leche, rechazar, botarlo, hasta que la madre resulte negativa. No se ha encontrado en la leche, pero por medidas de bioseguridad, etcétera, los neonatólogos
indican que debemos eliminar esa sangre, pero si hay otros que lo indican, pues hay que darlo nomás, incluso esa leche. Bueno, está un poco dividido y no está muy claro el panorama. Si en puerperio la mujer se contrajo COVID y tenía la lactancia, debe continuar. Siempre continuando con el uso de las medidas de bioseguridad que favorecen tanto a la mamá como al bebé. Eso es todo. Preguntas, ¿qué preguntas existen? Doctor, buenas tardes. Mencionaba que como marcadores de severidad, entre ellas estaba la LDH. Mi pregunta es, ¿cómo nos puede ayudar esta como marcador? ¿Cuál dijo el de qué El más? LDH, Ah, doctor. sí, cuando está mayor a 450. Sí, hay lesión hepática. Cuando hay mayor a 450, peor a 600. Entonces, si está muy elevado, además es un signo de pronóstico e indica gravedad. Todos los hospitales hacen, por lo menos en el tercer nivel, si van a venir ustedes, hacen. Lo que quería comentarles antes, aprovechando tu pregunta, es que ya un mes que no tenemos en nuestra sala de COVID pacientes. Siempre se informa cada día que no hay pacientes en la sala de COVID, no hay pacientes en la sala de COVID. Antes, las 5 camas están ocupadas por COVID. Hay 5 camas ocupadas en COVID y tuvimos que mandar 2 graves al Hospital del Sur, al Hospital del Norte, porque a mi hospital solo entraban los graves. Eso era en la tercera, segunda, primera ola. Y nosotros no éramos COVID. Teníamos que recibir, resolver y mandárselos. Y pues era terrible. No había terapia intensiva para COVID en el Germán Urquidi, por si acaso. ¿Y por qué no había sala de terapia intensiva para COVID? Porque pues las pacientes con acretismo, las que hicieron choque hipovolémico, las sépticas, pero no por COVID, estaban ahí. Y no íbamos a sacar por meter un COVID. Se hubo un escándalo grave, feo. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, chicas, tienen un tema, parece, a continuación de nutrición, no sé qué seminario, no sé qué clase, ¿ya? No les robaré más de su tiempo. Y pues las preguntas van